Carlos Molina, el hombre que con su personaje de cerdo se convirtió en el alma irreverente de la tele y el siguiente programa, acaba de partir. Pero lo que más conmueve y al mismo tiempo genera preguntas es de qué murió en realidad este ícono de la sátira colombiana. Porque detrás de la risa, del sarcasmo y de ese humor tan deslenguado que lo hizo inolvidable, se escondía una vida marcada por golpes, excesos, enfermedades y un desenlace que pocos esperaban. Hoy vamos a entrar de lleno en esa historia que mezcla genialidad, tragedia y un final que, aunque doloroso, parece escrito para alguien que siempre vivió al límite. Antes de ser conocido en televisión, Carlos Molina no tenía nada que ver con cámaras ni sets. Era electricista. Sí, un hombre común que, por esas vueltas extrañas de la vida, sufrió una caída desde un 5º piso que lo dejó marcado físicamente, pero también lo transformó en alguien que veía la vida con otro lente. Un lente más oscuro, más ácido, pero también lleno de humor. Esa ironía natural, esa chispa bruta que lo hacía distinto, fue lo que llamó la atención nada más y nada menos que de Carlos Vives. Fue él quien lo acercó a Martín de Francisco y Santiago Moure, que en ese entonces daban forma a lo que se convertiría en un fenómeno de culto, la tele. Ahí nació el personaje que lo inmortalizó, el cerdo, un tipo desparpajado, directo, cargado de críticas mordaces, pero con ese toque de sabiduría popular que hacía que sus palabras calaran. No hablaba desde el privilegio ni desde el poder, hablaba desde la calle, desde la voz del que se burla de todo porque no le queda otra. En la tele y después en la tele letal, Carlos Molina no solo se ganó un espacio, se robó el show. Era de esos personajes que no necesitan maquillaje ni libreto complicado. Su simple presencia ya era un imán. Big Data y El Profesor fueron algunas de las secciones donde Molina desplegaba su estilo. Sus comentarios no solo hacían reír, hacían pensar y muchas veces incomodaban, porque la sátira política que soltaba iba directo a la yugular. Por eso, entre fanáticos y detractores, el cerdo se convirtió en un símbolo de lo políticamente incorrecto. Ese amigo incómodo que dice lo que nadie se atreve, pero que todo el mundo escucha. Pero mientras en pantalla era carcajada y mordacidad, detrás había un cuerpo que le pasaba factura. El sobrepeso lo acompañó gran parte de su vida, y con él vinieron complicaciones graves. En 2022, su salud lo obligó a enfrentar un momento límite, una cirugía de corazón. Molina bajó varios kilos para poder operarse, y aunque logró salir del quirófano, ese procedimiento dejó claro que su organismo ya estaba desgastado. La recuperación fue larga, y aún así, él insistía en volver frente a la cámara, en mantener ese tono desafiante que no perdía ni en los días más oscuros. Y aquí está la pregunta que todos se hacen, la que genera especulaciones, comentarios y hasta teorías. ¿De qué murió Carlos Molina? La verdad es que, aunque oficialmente no se entregaron todos los detalles en un primer momento, personas cercanas revelaron que su corazón y sus riñones no resistieron más. Complicaciones en ambos órganos terminaron apagando la vida de este personaje que parecía inmortal frente a las cámaras, pero que en la intimidad batallaba con un cuerpo cada vez más frágil. Murió por problemas cardíacos y renales, arrastrados desde esa operación de 2022 que marcó un antes y un después en su vida. Martín de Francisco lo resumió con palabras cargadas de nostalgia. Era magnético, inolvidable, el personaje por el que todos preguntaban. Y tenía razón, porque más allá de la enfermedad y de este final triste, Molina dejó una huella que no se borra. La televisión colombiana está de luto, pero también la cultura del humor, ese humor corrosivo que no pedía permiso ni perdón. La gran ironía de Carlos Molina es que mientras su cuerpo se debilitaba, su personaje se hacía más fuerte en la memoria colectiva. Cerdo era la voz que se atrevía a cuestionar lo incuestionable, que convertía la actualidad política y social en un chiste que dolía, pero hacía reír. Hoy su muerte despierta preguntas incómodas. ¿Se le reconoció lo suficiente en vida? ¿O lo encasillamos como el chistoso de la tele, sin valorar que su humor era una radiografía del país? ¿Qué tanto influyeron su estilo de vida y las exigencias del espectáculo en el deterioro de su salud? Preguntas que tal vez nunca tengan respuesta, pero que alimentan el mito alrededor de este personaje. Carlos Molina, el cerdo, murió por complicaciones en el corazón y los riñones, pero lo que realmente lo mata hoy es el silencio que deja.
ese vacío incómodo de saber que ya no habrá una voz que se ríe en nuestra cara de lo que nadie más se atreve a decir. Su vida fue caída, exceso, humor y resistencia. Su muerte, un recordatorio brutal de que hasta los personajes más grandes y ruidosos pueden apagarse en silencio. Pero su legado, ese que mezcla carcajada y crítica ácida, seguirá vivo en cada espectador que alguna vez lo escuchó y pensó: qué atrevido, pero qué razón tiene. Porque el cerdo se fue, sí, pero su eco seguirá resonando como una carcajada incómoda que nunca podremos olvidar.